Analizar y difundir un poema o cristalizar el sexismo, fomentar valores positivos o la violencia y la discriminación, crear personajes que sean reflejo de la realidad o insistir en estereotipos. Los videojuegos no son en sí mismos negativos o positivos. Cómo se diseñen y cómo se consuman determinará que tengamos una potente herramienta para avanzar hacia una sociedad mejor o para ahondar en la desigualdad. Nira Santana Rodríguez, licenciada en Bellas Artes, especializada en videojuegos y en estudios feministas. Gracias por aceptar esta invitación de Canarias Cultura. Gracias, Manole. Gracias a ustedes también por invitarme y por darme la oportunidad de contar cosas que considero importantes para el sector y para las mujeres. El año pasado publicaste precisamente un estudio sobre el papel de la mujer en los videojuegos. ¿Qué te llevó a interesarte por este tema? Bueno, yo desde hace más de 14 años he colaborado con una ONG como agente de igualdad en Mujeres, Solidaridad y Cooperación, y la verdad que he tenido la oportunidad de conocer de primera mano pues cómo es el contexto no solo educativo sino también familiar, el tiempo que pasan los y las menores en casa y con qué tipo de productos están familiarizados. Y en este sentido, en este marco, en este contexto educativo donde he tenido la oportunidad pues de ver pues una media de 3.000 menores al año, los videojuegos tienen un lugar muy importante. Pasan muchas horas en su tiempo de ocio y tiempo libre en torno a estos productos, y todavía siguen persistiendo, manteniéndose roles, estereotipos y prejuicios de carácter sexista que consideré necesario trabajar. Decidí hacer un posgrado en diseño de videojuegos para entender mejor el producto, porque llegó a mis manos dos investigaciones. Por un lado, el videojuego, según una de estas dos investigaciones que llegaron a mis manos, decía que la exposición a videojuegos sexistas puede generar comportamientos del mismo tipo en el plano real. Además, también concluía que la exposición a una imagen sesgada de las mujeres podía provocar trastornos alimentarios y falta de autoestima. Pero es curioso cómo en el lado totalmente opuesto, otra investigación de la UNESCO habla sobre la importancia de la incorporación de valores positivos en el producto y de cómo esa incorporación de valores positivos puede también hacernos mejores personas. Es decir, que la problemática no está en el propio producto, sino en el uso que le damos y la forma en que desarrollamos el producto. ¿Y a qué conclusiones llegaste tras este estudio? Prácticamente más de la mitad, incluso el 70% en el caso de las chicas, no tiene referentes femeninos, tanto en lo que sería el desarrollo, es decir, mujeres que desarrollan videojuegos, como mujeres que se dedican profesionalmente a la competición como jugadoras. No hay referentes, y esto es súper importante y es vital para que las niñas, las adolescentes, cuando optan a estudios de carácter tecnológico, incluso artísticos, porque el videojuego tiene un gran componente artístico, puedan pensar y sentir que verdaderamente esto sirve para algo y van a tener una oportunidad. Porque otra de las conclusiones es que las chicas, más del 30%, pensaban que iban a tener dificultades a la hora de entrar en el sector. O sea, tenían claro que iban a tenerlo complicado, y además nos dijeron por qué. Y lo que nos decían es que porque es un sector masculinizado y porque las mujeres que consiguen acceder con dificultades a la industria no son visibles. En 1998, la diseñadora de videojuegos Brenda Laurel, durante una conferencia, planteó esta cuestión. Why hasn't anybody built any computer games for little girls? Acababa de sacar Rocket's New School, un juego divertido que abordaba la realidad social de un adolescente y que supuso una alternativa a los superventas deportivos, bélicos o de superhéroes, dirigidos sobre todo al público masculino. Antes que ella, fueron abriéndose hueco en el sector mujeres como Donna Bailey o Amy Hennig, pioneras en la industria y creadoras de juegos y programas que han merecido importantes reconocimientos. Otra de las grandes de la profesión es Brenda Romero. Hace apenas unos años hizo esta denuncia.
What's it like to be a woman in technology? What's it like to be a woman in games? My husband is also a game developer, and interestingly enough, when people ask him about his work, they don't care that he's a man in games. Los tiempos han ido cambiando y actualmente la industria cuenta con numerosas profesionales femeninas como Kim Swift, que han revolucionado el diseño de videojuegos con interesantes propuestas que no solo atraen a todo tipo de jugadores, sino que indagan además en la relación entre el ser humano y la tecnología. Y otro de los datos que quizás son de los más importantes y sobre los que yo creo que hay que intervenir, no hoy, ayer, ya estamos llegando tarde, es el caso de las jugadoras y el acoso y discriminación por razón de género. Más del 36% de las chicas aseguraba haber sufrido insultos, acoso y discriminación en el transcurso de estas partidas. Y además nos hablaban de frases muy concretas, porque sí es verdad que el ciberacoso está presente en las redes y esto lo puede sufrir un chico o una chica, indistintamente. Pero además del ciberacoso, sobre todo en aquellas comunidades más tóxicas de videojuegos, las mujeres sufren un añadido que es el acoso y discriminación por razón de género, que tiene unas particularidades. Vete a fregar, vete a cocinar, este no es tu lugar, sin ni siquiera haber tocado un botón, es una chica, vamos a perder la partida, y muchísimos insultos que son dirigidos especialmente a las mujeres y que duele hasta reproducir. La verdad que partíamos de una serie de hipótesis, pero ver la realidad era demoledor. O sea, realmente para el equipo fue muy triste ver que todavía esto hoy sigue teniendo lugar. Y además los chicos, en un 34%, afirmaban que lo habían visto, es decir, que cuando ellos están jugando a partidas multijugador, esta realidad la han presenciado, han visto cómo otros compañeros de partida han insultado a las mujeres en esta dinámica, ¿no? Y o sea que es una realidad incómoda, pero que casa perfectamente. Ellos lo han visto en un 34%, ellas lo han vivido y lo manifiestan en un 36%. El mundo de los videojuegos sigue siendo un espacio de hombres. Quizás más que un espacio de hombres, porque no es suyo, afortunadamente, es un espacio masculinizado. Y es un espacio que todavía presenta pues manifestaciones machistas y también como una especie de arraigo a esa masculinidad hegemónica y a la idea de que esto es nuestra casita del árbol y aquí no queremos a nadie más, ¿no? Hay que trabajarlo, pero siempre desde la responsabilidad. Es decir, ¿qué puedes hacer tú en tu empresa? ¿Has observado si en la estructura ocupacional de tu empresa le estás dando las mismas oportunidades a mujeres que a hombres? ¿Has observado si tus productos recogen la diversidad de los cuerpos que están en la calle o están centrados en mujeres hipersexualizadas y hombres hipermusculados? ¿Has observado, por ejemplo, en el caso de que juegues, de qué manera te relacionas con las chicas? ¿Le has dicho alguna vez a un chico, vete a fregar cuando ha cometido un error? Es decir, ¿juzgas igual a un hombre y a una mujer que cometen un error en el transcurso de la partida o eres especialmente crítico con ellas? Todas estas cuestiones son las que yo creo que tenemos que revisarnos, pero siempre desde la responsabilidad y no desde la culpa. Si lo has hecho mal, este es el momento de darte cuenta y cambiar. De hecho, se llegó a plantear un evento de videojuegos y mujeres, el Gaming Ladies, que llegó a suspenderse por las presiones, a cancelarse. Creo que nunca estás preparado para una oleada de acoso en estas magnitudes. Y además fue bastante fuerte porque, como yo en un principio supongo que cometí el error, que no debería ser un error, de presentarme como la organizadora y ponerme delante de todo esto, todos los ataques fueron personalizados contra mí. Por un lado, pues es muy frustrante lo que sucedió con la primera convocatoria, pero yo honestamente pienso que eso le dio una viralidad que por un lado hizo convencer a la gente que no estaba del todo convencida de si hacía falta, de que realmente sí hacía falta, y por otro lado la gente que no se había enterado de que esto existía se ha enterado y ha venido.
no es un fin, es un medio. La situación ideal es que no fuera necesaria este tipo de iniciativas. Yo creía que había una necesidad y hoy, después de llenar prácticamente el aforo, se ha comprobado que esta necesidad es real. ¿Qué desata este tipo de reacciones en este tipo de iniciativas? Yo estoy segura, y es algo que siempre he pensado, que estos hombres que reaccionaron de esa manera tan violenta, ¿no?, contra este evento, probablemente cuando han presenciado cientos de veces eventos donde la presencia de las mujeres es residual, escasa, o donde no hay directamente mujeres, estoy segura de que no han armado esta historia. O sea, no creo ni siquiera que se lo hayan planteado. Creo que han normalizado que los espacios son de los hombres, los espacios que tienen que ver con los videojuegos son para ellos, y esto pues les ha sacado un poco de esa idea y por tanto han reaccionado. Pero sí que es importante tener en cuenta que este tipo de manifestaciones se dan y que este tipo de eventos es necesario precisamente por esto, porque imaginen un tipo de evento con personas de este calibre y mujeres que pues todavía hoy presentan dificultades en el sector, ¿no? O sea, todavía siguen siendo necesarios este tipo de espacios no mixtos. Y ya si nos vamos a la pantalla, ¿sigue siendo sexista la representación de la mujer en la pantalla? Sí, de hecho en el estudio Género, Gamers y Videojuegos preguntamos a los y las menores si habían jugado a videojuegos sexistas, y nos respondieron afirmativamente en más del 70% de las chicas y alrededor de un 60% de los chicos. Y además les preguntamos qué cosas identifican como sexistas en un videojuego, por qué dicen que un videojuego, determinan que un videojuego es sexista o no. Curioso, porque casi el 50% hablaba de una objetualización y cosificación de las mujeres, manifestado pues a través de vestimentas no adecuadas para el desarrollo de la acción que estaba llevando a cabo la protagonista, o incluso el clima, ¿no? Es decir, en bikini en el Polo Norte, sonidos también de carácter sexual, escenas de prostitución incluso comentaban. Luego en un 30% hablaban de que habían visto en los videojuegos a los que jugaban violencia explícita contra las mujeres. Y aquí sí es bastante serio, que lo que referenciaban era que habían visto no solo escenas de prostitución, sino de esclavismo, sumisión, violaciones a mujeres, maltrato, acoso y manoseos, o sea, un montón de cuestiones que parecen como anacrónicas, ¿no? Parece como que no forman parte de este mundo. Quizás yo creo que en este sentido hemos normalizado la violencia de género, la violencia contra las mujeres, la hemos normalizado en estos productos. Y somos menos tolerantes con muchas otras cuestiones, por ejemplo con el abuso sexual a menores. No seríamos tolerantes con esto en un videojuego, pero estamos siendo tolerantes con la violencia de género. Y esto es algo para la reflexión. Por otra parte, también hablaban de videojuegos donde no había mujeres, es decir, consideraban sexista un videojuego donde las mujeres no estaban. O de una manera más residual, incluso era, pues, recuerdo que era un 3% de las personas que encuestamos, decían que un videojuego es sexista cuando las mujeres aparecen como frágiles, vulnerables, princesas que hay que salvar porque no tienen herramientas o recursos para superar los obstáculos que se presentan, ¿no? y tienen que esperar por ese príncipe azul, ¿no? que llega al final y a veces no sabemos ni cómo se llama. A veces la guerrera tiene un papel importante en el relato, es valiente, tiene confianza en sí misma, pero está hipersexualizada. Tiene una imagen para el deleite de la mirada masculina heterosexual. En el mundo de los videojuegos, desde los inicios, la gran mayoría de las personas que lo están creando son hombres blancos heterosexuales primermundistas. Y se nota porque el universo simbólico que reflejan es ese.
machista, tóxico. Es muy difícil que pueda representar personajes femeninos desde una perspectiva que no sea la masculina. Además, siempre de niña pensaba, yo decía que quería tener muchas tetas cuando fuese mayor, pero porque justo lo que te venden de alguna forma cuando ves esas imágenes es que, pues, si tienes muchas tetas, pues muy buena. Tenía que estar sexualizada, entonces no había manera de encontrar un personaje que fuera eso, un buen modelo, o que fuera una fantasía de poder, o alguien con quien te pudieras identificar, sino que siempre tenía que ser la única mujer, y además sí o sí tenía que ser súper explosiva. Esto es realmente lo que piensan los desarrolladores de las mujeres. Escenas de violencia contra mujeres, mujeres muertas por los suelos, escenas de pseudo violaciones. Un juego donde soy un hombre que se va a prostíbulos y toquetea mujeres. Es como, ¿por qué? Son personajes que son un objeto para el hombre. Eso, no es porque lleve más o menos ropa, no es porque esté más o menos cerca, era que el tono del juego no tenía absolutamente nada que ver, no venía nada a cuento que yo estuviera viéndole el culo meneándose tanto cuando nadaba como cuando se movía, y no tiene ningún sentido, estás metido ahí con calzador. Absurdo. Entonces, ¿qué mensaje te está lanzando esto a ti? En general, en la animación, en la programación o en el diseño, ¿hay igualdad? ¿Se va caminando hacia la igualdad? Ya el libro blanco del desarrollo español de videojuegos nos adelanta que hay poco investigado al respecto, pero de lo que han investigado hablan de que las mujeres ahora mismo, en 2017 éramos el 17% del total de empleados directos en el sector, y en 2020 somos el 18,5%, somos pocas, pero hay un argumento que a mí no me vale. Y es el argumento de, sí, somos pocas en el desarrollo, porque también somos pocas las que optamos o nos titulamos en carreras o estudios de carácter tecnológico. Y digo que no me vale porque yo soy licenciada en Bellas Artes y me consta por Mujeres en las Artes Visuales, la Asociación Española de Mujeres en las Artes Visuales, que en este momento nosotras, y desde hace décadas, nos licenciamos en más del 65%. En Historia del Arte pasa igual, y sin embargo, en los estudios actuales sobre nuestra presencia como artistas y como directoras de espacios expositivos, no llegamos al 20%. Entonces, no siempre el hecho de ser más en el contexto de la formación hace que seamos más en el contexto laboral. Y de hecho, no nos sorprende, y esto sí que me parece curioso, que siendo los hombres solo el 30%, en torno al 30% de titulados en Bellas Artes e Historia del Arte, sean más del 80% como directores y como artistas que tienen oportunidades de exponer. ¿De dónde salen estos hombres, no? O sea, si no les ha dado tiempo de formarse. Digamos que Animayo sufre un cambio radical a partir del 2017, porque decidimos crear toda una programación que resalzara a la figura de la mujer. Todos los ponentes, todas fueron mujeres. Chicas que trabajan en la industria de los videojuegos, efectos visuales, animación, programación, diseño, UFX, efectos visuales, también una industria que en su momento era mayoritariamente masculina, ha cambiado muchísimo. Tenemos a Ariana Cervelló, que trabajó en el videojuego Gris, ya solo ya por sí es un videojuego que rompe con lo que es un videojuego. Tú empiezas en blanco y negro y vas descubriendo el color a través del videojuego. Está conectado con el sentimiento, un personaje femenino además. Lo primero que se nota es cuando tú llegas a la zona de videojuegos, que antes era un mundo lleno de chicos, y ahora llegas y ves a chicas compitiendo. Evidentemente es una industria que en muy poco tiempo ha dado un vuelco tremendo de ser algo pensado para niños, ya es para adultos. Es un mercado que se abre y va a ir a más. ¿Cómo ves el sector en Canarias? El año pasado, precisamente, Proexca y Deloitte hizo una radiografía del sector en Canarias y principalmente dibujan un panorama donde digamos que ahora mismo empresas del sector son empresas digamos pequeñas con alrededor de 7 personas en plantilla,
Y lo que reclaman principalmente son pues incentivos fiscales específicos para el sector del videojuego, también la consideración del videojuego como producto audiovisual, mayor inversión, y esa inversión también, para que esa inversión se dé, es necesario promover o promocionar el producto, ¿no? Más allá del contexto del archipiélago, ¿no? Y en definitiva, bueno, a mí me gustaría resaltar el trabajo de Acadevi, la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos. Y me gustaría resaltar el trabajo de su presidenta, Laura Díaz del Pino, porque están trabajando muchísimo para que todas estas problemáticas puedan tener una solución. Y una de ellas, por ejemplo, es la formación, la necesidad de que en Canarias se pueda impartir una formación más especializada, porque estamos buscando profesionales fuera de las islas, porque no llegamos a ciertos perfiles, y es importante también promover formación especializada, sobre todo en diferentes roles y perfiles, ¿no? que son los que más se necesitan en este contexto, y que no tengamos que ir fuera. Acadevi tiene tres objetivos principalmente ahora: ayudar a formar a profesionales del sector, a que la pequeña industria que tenemos pues siga creciendo, que aumente el número de empresas dentro de las Islas Canarias, y también traer empresas de fuera para que se instalen dentro de las islas. Tenemos que ayudar a formar los perfiles que son empresariales, no tanto lo de programación y arte, porque eso sí que hay. Entonces nos falta esta gente que tenga el ímpetu de montar su propia empresa, y decir voy a buscar la financiación, y decir que el gobierno diga mira, es que están estas ayudas que son solo para los videojuegos. Acadevi está buscando colaboración con todas las entidades públicas para que las empresas que trabajan en videojuegos también sean beneficiarias de las ventajas fiscales que tienen las empresas del sector audiovisual, porque actualmente estamos catalogadas como innovación y desarrollo, y no ofrece tantas ventajas como ser parte del sector audiovisual. ¿Y crees que están demonizados los videojuegos, o en parte por todo esto que nos cuentas se han ganado un poco esta mala fama? Yo creo que sí, que el sector de los videojuegos está demonizado, no solamente el producto, sino todo lo que lo rodea, y principalmente creo que es porque hay una idea de que el videojuego es el mata-mata, ¿no? Todos los videojuegos son violentos. A mí me sorprende porque todavía hoy familias me dicen, es que claro, es que todos los juegos a los que juega mi hijo son violentos, y entonces, claro, yo lo que devuelvo es, bueno, probablemente sean violentos porque son los títulos que tú has comprado o que has dejado de alguna manera que lleguen a sus manos, y probablemente además son títulos que son para mayores de 16, para mayores de 18, y que en la descripción de su contenido probablemente tenía una etiqueta que te especificaba que era violento y que no supiste ver o no quisiste ver. Entonces, es cierto que hace falta más educación en este sentido, mostrar toda la variedad de videojuegos que existe, porque hay videojuegos rítmicos, videojuegos que nos ayudan en el contexto del aprendizaje educativo, videojuegos que nos presentan puzzles, acertijos, enigmas que hay que resolver a través de la reflexión, y no solamente juegos violentos. Hay juegos que nos hacen comprender la historia, la biografía de una persona relevante, que nos pueden ayudar a operar a una paciente, a un paciente antes de intervenirlo físicamente, ¿vale? De tener un simulador que simule esa operación que luego vas a tener que realizar sin riesgos, ¿no? Para que puedas aprender previamente. Simuladores de vuelo. Hace ya más de 30 años, Carmen Sandiego huía por el mundo primero y a través del tiempo después. Para capturarla, los jugadores tenían que aprender geografía e historia. Personajes literarios como Sherlock Holmes o los mundos como los creados por H.P. Lovecraft han encontrado lectores que llegaban a los libros a través de los videojuegos. El poema de Pedro Lezcano, La maleta, también. Yo por mi parte, cojo la maleta. La maleta que el viejo se llevó a las Américas, en un barquillo de 2 proas. ¡Qué valientes barquillas atuneras! Pablo López convirtió este poema
en un videojuego que reflexiona sobre la Canarias actual. Simplemente intenta contar una historia real de gente real que vive aquí, y sobre todo hacer entender tanto para la gente de aquí como la gente de fuera las problemáticas que tiene vivir en una isla. Pedro Lescano lo pone en sus versos claramente, dice: sí señor, no señor, lo que usted mande señor, servida está la mesa, y no contempla otra respuesta más que el sí, el sí y el sí. Servilismo al que viene a explotar las islas. Lo importante es eso, decirlo y que quede reflejado cómo se siente la persona que no tiene elección. Me parece que es interesante ver el videojuego como un medio, como vemos las películas, porque eso es lo que son un medio. Es una forma válida de acercarse tanto de acercarse al poema mediante el videojuego, como de acercarse a los videojuegos mediante el poema. Mire, ¿qué consejo le darías a los padres? Que sepan por qué decimos que un juego es apto para mayores de 3 años, para mayores de 12, de 16. Todo esto tiene un sentido y tiene un porqué. Además, también es importante ver las etiquetas que nos describen, si hay violencia, si hay discriminación, porque todo esto aparece en el juego. Sí que es cierto que, cuidado, porque el hecho de que un videojuego sea para mayores de 3 años no quiere decir que no sea sexista o que no incorpore valores que tú no quieres dar a tus hijos e hijas. Por eso es importante que las familias puedan tener formación, charlas, talleres en el contexto educativo que les ayuden a detectar cuando un videojuego pues no tiene perspectiva de género o incorpora valores negativos en muchísimos aspectos que no solamente tienen que ver con el género, ¿no? ¿Con qué personajes quieres que se identifiquen? ¿Qué papel quieres que estén asumiendo en ese relato, en esa historia? ¿Cómo se relacionan en las partidas multijugador online? Quizás no sea lo más adecuado ubicar la consola en su habitación y dejar que cierre la puerta. Quizás es importante que la consola esté en un espacio común, que tú puedas saber a qué juega. Si tú evitas que tu hija o tu hijo tenga relaciones con personas totalmente desconocidas y que puedan suponer un riesgo, en el contexto online también. ¿Y la música, Nira, la música qué papel juega en los videojuegos? La música tiene la misma importancia que una banda sonora en una película, en el cine, ¿no? Es decir, la música te envuelve, la música ayuda a que la capacidad de inmersión, de permear en ti del videojuego se multiplique. O por el contrario, no ayude nada. Entonces, la música es súper importante. O sea, de hecho, hay títulos de videojuegos que no concebimos sin pensar en la música. Por ejemplo, Mario Bros. O sea, pensamos en Mario y pensamos en la música. You finally made it. Pues aquí me pedían sobre todo que hiciera algo que tuviera que ver con el misterio, con la tecnología y que llamara a la aventura sobre todo. Cogí muchos instrumentos que tuvieran que ver con el agudo, con el cristal y luego más adelante también mucho sintetizador para contrarrestar con la tecnología y con la magia. Puede haber de todo. Videojuegos, quizá tenemos esa percepción de música electrónica porque antes con los 8 bits y las tarjetas de sonido un poco más antiguas, digamos, teníamos un rango de instrumentos o de sonidos muy chiquitito, pero ahora con el paso del tiempo yo con este piano puedo tocar una orquesta completa. La diferencia principal entre el cine y el videojuego suele ser que con el videojuego tú empiezas contando la historia con el guión, con la persona que está haciendo el juego, con los desarrolladores, mientras que con el cine se suele, por norma general, entregar un trabajo terminado o casi terminado y tú ya con ese progreso empiezas a trabajar. Es decir, en videojuegos sueles estar implicado desde el minuto 0 y en cine tienes que esperar a que la película esté terminada.
Ahora estoy trabajando en un videojuego que me encanta, que se llama Terralia, que está en acceso previo dentro de la plataforma Steam, que es un videojuego que ayuda a aprender idiomas. Además tiene muchísimos idiomas, me parece que eran como 10 aproximadamente. Yo estoy estudiando japonés con esa aplicación. Y es un juego que mezcla la magia, la aventura y demás para tú aprender idiomas de una manera mucho más divertida. Ahora justo acaba de salir un nivel que publiqué para un videojuego llamado Human Fall Flat, que es para un nivel de golf. El juego es muy divertido, te caes todo el rato, el personaje va como un poco así como si fuera plastilina, pero la música es súper seria, súper triste, muy melancólica y minimalista y crea un contraste muy divertido. Me gusta además ser parte de la representación femenina dentro de este mundo, porque parece que no existimos, pero estamos aquí, estamos pisando fuerte. Tuve la suerte de grabar con la Orquesta Sinfónica de Bratislava, y cuando escuché además yo mi propia música tocada por una orquesta, digo, ojalá nunca me acostumbre a esto. Una lloradera, digo, ¿cómo puede ser? Primero también, obviamente, un subidón de autoestima de decir, que esto lo he escrito yo, qué maravilla. Mi sueño sería poder llegar a vivir en Japón, no solamente porque la cultura japonesa me fascina, sino porque como amante de los videojuegos, pues Japón es la meca. Mi meta es poder vivir al 100% de esto toda mi vida, vaya donde vaya. Hemos hablado de diseño, hemos hablado de programación, de la música, la parte artística juega un papel importante en todo esto. Realmente las personas que digamos que se ocupan de la parte artística del videojuego están en toda la configuración de los elementos visuales, desde los primeros bocetos para saber pues cómo van a ser los rasgos y características de los personajes, el ambiente, la paleta de colores, la fotografía, hasta, por ejemplo, el logotipo del videojuego, hablando un poquito más de diseño gráfico, los botones, el diseño de todos los botones, los menús de carga, animación, diseño 3D y 2D, texturas, todo lo que concierne a la parte más visual es algo que desde los y las artistas pues es fundamental para el desarrollo. Por eso a mí, Malole, me sorprende que solamente del total de personas que ocupan puestos en los departamentos de arte y diseño, las mujeres solo seamos el 11-16%, cuando nos licenciamos en más del 65%. ¿Y al revés, son los videojuegos una herramienta para el artista? Una herramienta, sí. En mi caso, por ejemplo, yo he utilizado el videojuego dentro del contexto de las prácticas artísticas contemporáneas. Mi último videojuego, de la mano de la Galería Saro León, pudimos llevarlo a la Feria de Arte Contemporáneo Art Paris, y fue una experiencia genial porque pudimos fusionar 3 conceptos: el arte, los videojuegos y las cuestiones de género. Baby, can't you see I'm calling? A girl like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm laughing it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Ooh, can you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping out. With the taste of your poison paradise, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Oh baby, baby. Nira Santana Rodríguez, muchísimas gracias por este rato, mucha suerte en todos los proyectos que están por llegar. Muchísimas gracias, Malole. Gracias.